Muy buenas tardes a todos, compañeros y profesor. Les extiendo un gran saludo. Mi nombre es Marcelo Umaña y mi tema es la responsabilidad contractual. Antes de abordar este tema, vamos a empezar definiendo algunas pautas, como lo es la responsabilidad, la cual se clasifica en dos: la contractual y la extracontractual, también conocida como aquiliana, la extracontractual. Vamos a empezar viendo qué dice el diccionario de la Real Academia acerca de la responsabilidad. Como podemos ver aquí, nos indica que es una obligación. Tiene un carácter obligatorio que surte un efecto. La responsabilidad contractual supone una transgresión de un deber de conducta impuesto mediante un contrato. Es decir, la responsabilidad contractual se entiende como el efecto de las obligaciones derivadas de un previo acuerdo. En el caso de la responsabilidad contractual, la existencia de responsabilidad parte del reconocimiento del carácter obligatorio del vínculo contractual, a diferencia de la responsabilidad extracontractual o aquiliana, la cual supone, por el contrario, la idea de la producción de un daño a otra persona sin que exista una previa relación jurídica. Este trabajo trata precisamente de la responsabilidad y las obligaciones que se derivan del vínculo contractual. Vamos a abordar ahora la responsabilidad civil como la fuente de obligación del contrato. En nuestra legislación costarricense, la institución jurídica del contrato tiene su fuente de obligaciones consagrada específicamente en el artículo 632 del Código Civil, donde se pone al contrato junto con los cuasicontratos, los hechos ilícitos y la ley. Dice que las causas productoras de obligación son los contratos, los cuasicontratos, los delitos, los cuasidelitos y la ley. Esa distinción no la podemos tomar muy a la ligera porque cada tipo de fuente tiene asignada un tipo de responsabilidad diferente. Entonces, en este caso, tenemos pues la responsabilidad contractual, la responsabilidad cuasi contractual, la responsabilidad delictual y la responsabilidad legal. Todas ellas están dentro de la categoría de la responsabilidad civil. Por lo tanto, para poder distinguir la responsabilidad contractual, civil contractual, de las otras especies o tipos de responsabilidades civiles que hay, es por eso que tenemos que tener un concepto preciso del contrato. Generalmente en la doctrina, el estudio del concepto del contrato va de la mano con la idea del convenio. Por eso es importante en este momento hacer una distinción entre ambos. El contrato se define como un acuerdo de voluntades para crear o transmitir derechos y obligaciones. Es una especie dentro del género de los convenios, el contrato, y por otra parte el convenio es un acuerdo de voluntades para crear, transmitir, modificar o extinguir obligaciones. Entonces tenemos, por lo tanto, que el convenio tiene dos funciones: una positiva, que es crear o transmitir obligaciones y derechos, y otra negativa, que es modificarlos o extinguirlos. El contrato tiene solamente las positivas, es decir, solo tiene la facultad de crear o transmitir derechos y obligaciones. Ahora bien, el contrato como institución jurídica
tiene la cualidad o la capacidad de surtir efectos. Nuestro Código Civil hace una diferencia técnica entre los efectos de la obligación y los efectos de los contratos. Dice el artículo 693 que toda obligación confiere al acreedor el derecho de compeler al deudor a la ejecución de aquello a que está obligado. Por otra parte, el artículo 1022 dice que los contratos tienen fuerza de ley entre las partes, y esto es la positivización, por decirlo así, del principio fundamental del derecho que nosotros conocemos como pacta sunt servanda, ¿no? Lo pactado es ley ante las partes. Este principio romano podemos decir que es la forma más enérgica con la que la ley podría consagrar la validez de los contratos, dándoles, reconociéndoles el poder obligatorio que tienen. Esta expresión no quiere decir que el contrato tenga rango de ley ni características de ley tampoco. Dice Domat que el contrato solo tiene efecto entre los contratantes, mientras que la ley es de aplicación general. Esto, por supuesto, nos lleva a tocar el tema de la fuerza obligatoria del contrato. La ley reconoce al contrato como fuente de obligaciones privadas. Principalmente esas obligaciones son las que satisfacen los intereses de los particulares que están en juego. Por ejemplo, en una compraventa, el interés del comprador es adquirir la propiedad o la cosa que tiene objeto del contrato, y el interés del vendedor es obtener el precio que han acordado, ¿no? El convenio de compraventa tiene la virtud de que puede crear la obligación del vendedor de entregar las cosas y del comprador de pagar el precio que ellos han acordado. De esta forma se satisfacen los intereses de ambas partes. A la par de los efectos contractuales expresamente convenidos, existen otros que derivan también directamente de la ley. Con esto se pone en relieve el hecho de que el contrato produce los efectos queridos por las partes y además otra serie de efectos fijados por la ley. Aún en el caso de los contratos inmobiliarios se presentan estos efectos de carácter legal, por ejemplo. En resumen, la fuerza obligatoria del contrato se manifiesta en tres tipos de efectos, los cuales son la obligación de ejecución, la irrevocabilidad del contrato y la ejecución de buena fe. La obligación de ejecución es aquella que autoriza al acreedor a exigir la ejecución del contrato, de que le den lo que le toca por derecho. Y esto está consagrado en el artículo 693 del Código Civil. El sujeto pasivo de una relación jurídica contractual está obligado a ejecutar lo que prometió en el convenio. Esa ejecución tiene que realizarse en los términos convenidos anteriormente, por supuesto. Ahora bien, así como una ley no puede ser abrogada o modificada sino en virtud de otra ley, los contratos no pueden revocarse sino por el mutuo consentimiento de las partes o los contratantes. El acuerdo de revocar un contrato se conoce como una rescisión convencional, y este acuerdo revocatorio o rescisión convencional es un contrato nuevo, es un contrato diferente al que se está revocando. Esta nueva convención tiene por objeto
la extinción de la relación jurídica anterior, ¿no? Las partes en este caso deshacen lo que habrían hecho por la misma vía. Y ahora bien, para la perfección o la conclusión de este nuevo contrato revocatorio, se aplican todas las reglas relativas a la formación del contrato en general, en términos que debe existir una coincidencia de voluntades, porque en principio un convenio no puede dejarse sin efectos por la mera voluntad de una de, de las partes. El Código Civil francés, que es el modelo de nuestro código costarricense, establece que las convenciones deben ser ejecutadas de buena fe. Los redactores de nuestra legislación civil de 1887 no consideraron incluir tal principio dentro de las reglas expresas del derecho positivo. Sin embargo, ese postulado constituye un principio general del derecho y como tal está incorporado a cualquier contrato. El ejercicio de los derechos propios tiene un límite cierto, el cual es la buena fe. Si se ejercita un derecho con el propósito de lesionar a otro sujeto, ese ejercicio está viciado en sí, no puede tener el amparo del sistema jurídico. Las reglas relativas al incumplimiento de los contratos no difieren de las reglas concernientes al incumplimiento de las obligaciones civiles, dado que del contrato surgen obligaciones de esa misma naturaleza jurídica. Quien incumple voluntariamente un contrato faculta a su acreedor para exigir jurídicamente dos tipos de pretensiones: la ejecución forzosa de las obligaciones contractuales y la responsabilidad del deudor por los daños y perjuicios causados en este caso, ¿no? La ejecución forzosa se trata de obligar al deudor a que ejecute la obligación contraída en el contrato, tal y como quedó estipulada. En el derecho costarricense no es necesario intimar al deudor previamente a la demanda de la ejecución forzosa. Si el deudor no ejecuta la prestación prometida y esta es exigible, el acreedor tiene la facultad de exigir la ejecución de lo prometido, sin formalidades preliminares de ningún tipo. Si bien un tribunal puede condenar a un deudor a cumplir un contrato, no se le puede obligar mediante la fuerza pública o algún tipo de fuerza a que realice una conducta personal que esta persona no quiera hacer tampoco. Piénsese, por ejemplo, un contrato en el cual un cantante se compromete a intervenir, ¿no?, en un espectáculo, pero a la hora de llegada, este cantante se niega a cantar por motivos personales. No se puede obligársele a hacerlo, ¿verdad? En este punto es interesante mencionar que en el derecho francés existe un sistema para obligar al deudor a cumplir con su obligación, y se trata de una multa que el juez va graduando conforme el incumplimiento se reitera en el tiempo. En nuestro derecho obviamente no tenemos tal cosa, y en tal sentido el acreedor deberá contentarse pues con el cumplimiento por equivalente. Esto lo podemos encontrar en el artículo 694 del Código Civil. La responsabilidad del deudor, en consecuencia,
se resume a su obligación de ejecutar lo que no cumplió y también en indemnizar a su acreedor por los daños y perjuicios que esto haya causado, en virtud del principio de la responsabilidad civil contractual. En este caso, la responsabilidad civil de naturaleza contractual es responsabilidad civil en el sentido que hace referencia a la obligación de reparar daños y perjuicios, y es también de naturaleza contractual, ya que pues concierne a los daños y perjuicios ocasionados por la falta o el incumplimiento de un contrato. Entonces, bien, como ya dijimos, la responsabilidad civil puede ser contractual o extracontractual. En materia contractual, la regla es que el deudor que no cumpla con las obligaciones contractuales tiene que reparar el perjuicio ocasionado al acreedor. Esto se puede ver en el 702 del Código Civil. Independientemente de esto, de la ejecución forzosa de esas obligaciones. El daño que produce el incumplimiento contractual puede ser de dos categorías, las cuales son el daño material y el daño moral. En nuestro sistema se ha considerado que el único daño resarcible en el derecho civil es el daño material. Con esta base se puede señalar que el daño material, que consiste pues obviamente en una disminución del patrimonio de una persona, es la materia de la indemnización que se funda en la responsabilidad civil contractual y que tiene como condiciones la falta del deudor y la relación de causalidad. Esta falta contractual, que es una condición esencial de la responsabilidad civil contractual, supone una conducta antijurídica que es imputable al deudor. Esta conducta antijurídica es el incumplimiento en sí, ¿no? En el sentido de la ausencia de ejecución voluntaria de las obligaciones derivadas del contrato. La culpa contractual, en ese sentido, está referida al incumplimiento voluntario, y por esto es imputable al deudor. Pero en el que está ausente la voluntad de causar perjuicios al acreedor, porque en ese caso la ausencia de ejecución constituiría un dolo contractual. No un dolo como vicio de la voluntad, sino un dolo como el fundamento del incumplimiento. Ahora bien, esta responsabilidad civil contractual puede encontrar un obstáculo si la ausencia de ejecución de las prestaciones contractuales por parte del deudor se fundamentan en una causa de exoneración. En esos casos no puede existir culpa y mucho menos dolo. Entonces, por lo tanto, no existe una falta contractual. Y esas causas de exoneración son la fuerza mayor y el caso fortuito. Ya por último, en materia de responsabilidad civil contractual, se podría presentar el caso de la culpa concurrente. Igual que sucede con la responsabilidad civil delictual, en este caso no se podría pensar en una causa de exoneración, ya que ese no es el efecto de la concurrencia de conductas antijurídicas. Concluimos de esta manera mi presentación y les agradezco muchísimo por el tiempo prestado.